Bueno, vamos a dar inicio a la última mesa, ¿verdad? De estas maravillosas jornadas. Y luego la conclusión, perdón. La mesa de conclusiones, que se titula Agenda Antiderechos y Reacción Antifeminista. Me siento muy honrado de compartir mesa con dos personas que admiro mucho, Beatriz Jimeno a mi izquierda y Hilario Sáez a mi derecha. Y bueno, creo que una mesa necesaria, viendo la agenda antiderechos que una y otra vez nos devuelve una cara que creíamos olvidada y sin embargo la vemos reforzada y con una línea estratégica además de comunicación. Entonces, bueno, la dinámica de la mesa es que voy a dar paso en primer lugar a Beatriz, a la que paso a presentar. Beatriz es escritora, investigadora y activista feminista, diputada en la Asamblea de Madrid en 2015, presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales entre 2003 y 2007 y directora del Instituto de la Mujer entre los años 2020 y 2021. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Y cuentas con 20 minutos para darnos tu aportación y tu visión sobre esta cuestión. Bueno, pues buenos días. Mi agradecimiento a las dos organizadoras del curso por invitarme otra vez a este curso. Yo creo que, antes lo comentaba con una compañera, que es uno de los más interesantes, y creo que todos y todas tenemos esta sensación de que lo que se ha hablado en las mesas y las ponencias y bueno, las investigaciones y proyectos que se han presentado, pues tienen lo mejor que se puede pedir, que es hacernos pensar, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos, que también construye resistencia feminista y que tienen que estar en el primer punto de una agenda de resistencia a la agenda antiderechos, es eso, y Silvia lo ha dicho, es producir conocimiento, y a veces pues es producir conocimiento y es tener una actitud bueno, abierta, flexible, por supuesto, que es básico en cualquier investigación, pero también escuchar a gente con la que no estás de acuerdo, y escuchar además con voluntad de aprender, ¿no? Y eso creo que este curso pues lo cumple con creces. Y bueno, es la primera vez que doy una charla teniendo que cambiarme de gafas, lo cual puede ser dramático, y espero que se me den 3 minutos más porque tengo que andar quitándome y poniéndome las gafas. Concedidos. Vale, gracias. Bueno, a lo largo de estos días, ¿veis? A lo largo de estos días he estado escuchando y aprendiendo, como digo, y una de las cosas es que respecto a lo que yo quería decir, pues me han surgido montones de cosas que hasta ahora mismo he estado poniendo aquí, ¿no? Y viendo cómo lo introducía, y algunas de las cosas para no repetirme, para no decir lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? A este respecto quiero decir que no es que lo que yo voy a decir no es que yo esté en desacuerdo con lo que se ha planteado aquí, sino que también planteo, bueno, que también busco decir algo diferente. No repetirme, ¿no? Y a veces eso también es complicado, porque yo me repetiría mucho y diría lo mismo que otros compañeros y compañeras con los que estoy de acuerdo, y un poco lo que iba a decir tenía mucho que ver con lo que ha estado diciendo Silvia, aunque lo voy a enfocar de otra manera. Bueno, con ese proyecto. El trabajo de Manuela Lombardo me parece fundamental, además yo me he estado escribiendo con ella, me ha mandado mucho de su trabajo a raíz de un artículo que yo escribí y me ha servido mucho para cuestiones que ahora estoy trabajando. Respecto al momento que estamos viviendo, a la reacción antifeminista, quería decir que creo, y todo esto son bueno, cuestiones que no estoy segura y que habrá que ir mirando. Yo no trabajo ahora, y muy poco tiempo además, en políticas públicas específicamente feministas, y bueno, entonces estoy en un nivel más teórico y más de ir mirando. Bueno, estamos en un momento, lo que quiero decir es que estamos en un momento, como lo ha dicho Silvia, profundamente reaccionario, que no tiene que ver solo con el feminismo. El momento reaccionario que estamos viviendo no es solo, y creo que ni siquiera fundamentalmente, una reacción a la cuarta ola feminista. Con esto no quiero decir que no haya una reacción antifeminista específicamente, con sus propias, yo qué sé, con sus propias razones, con sus propias estrategias, agenda, con su propia agenda, que la hay, como ha explicado muy bien Silvia, pero creo que no es solamente una reacción a esa ola. En esta cuarta ola tiene características un poco diferentes de las anteriores. Quizá no se ha centrado tanto en avances tangibles como en otras olas, que eran leyes
pues muy concretas y derechos que nos faltaban por conseguir. Y realmente la cuarta ola, yo creo que, aunque ha habido leyes y ha habido, pero creo que ha sido una revuelta. Y en ese sentido creo que la ola reaccionaria es también una revuelta, ¿no? Es una revuelta reaccionaria y que chocan en estas dos revueltas, ¿no? Lo que ha dicho Silvia es muy importante. Lo define muy bien. Estamos viviendo un momento, ella ha dicho, desdemocratizador, y liberal, ¿no? A todos los niveles, dentro del cual el feminismo es un objetivo muy claro. Es muy claro, pero no es el único objetivo. Es muy claro por varias razones. Una es que yo creo que hay que tener en cuenta algo que siempre cito una frase de Marcela Lagarde, pero me parece muy descriptiva, y es que cuando el género se mueve, todo se mueve. Y creo que define muy bien lo que ha ocurrido también con el feminismo en esta cuarta ola, ¿no? Se ha movido mucho el género. Ha habido una revuelta profunda, y ayer también lo decía Hilario, que han removido los cimientos de la sociedad a un nivel histórico, sistémico y antropológico, como quizá hacía tiempo que no se veía, ¿no? Ha cambiado, se ha removido todo, y por tanto se mueve todo, ¿no? Tengamos en cuenta, estoy dando ideas no muy conexas, pero espero que sirva. Tener en cuenta también que el género es un estabilizador social muy potente y, por tanto, también un desestabilizador, ¿no? Por eso, cuando el género se mueve, todo se mueve. En ese sentido, no es la primera vez que ocurre históricamente que el género se usa como desestabilizador para unos, como estabilizador para otros. El caso de que no es solamente por la cuestión de género, sino que está relacionado con otras cuestiones, pero se usa el género. El caso el nacimiento de la propiedad privada, que estudia Federici en Calibán y la bruja, y cómo eso desencadena la caza de brujas y el movimiento misógino, uno de los movimientos misóginos más históricamente más profundos, ¿no? Tenía que ver con el nacimiento de la propiedad privada, y no con que de repente una persona, aunque también está relacionado, pero con que dijera vamos a odiar a las mujeres, sino que se usa en relación con otras cosas. En este caso, este movimiento iliberal lo que está proponiendo o está trabajando por un determinado tipo de sociedad. En ese sentido, creo que tenemos que entender que no es un movimiento únicamente reactivo. A veces hablamos de reacción antifeminista. Y en ese sentido es el que yo quiero cuestionarlo, que es también una reacción antifeminista y que para andar por casa o para hablar nos vale, lo entendemos, pero es un movimiento profundamente propositivo, no está reaccionando a algo que hayamos hecho las mujeres, está proponiendo, tratando de imponer, decía Silvia que es autoritario, tratando de imponer, no proponiendo en un sentido democrático, tratando de imponer un tipo de sociedad, ¿no? En la cual, desde luego, el feminismo no cabe, ¿no? Entonces, lo que está en juego no es solo el feminismo, es un tipo de sociedad completo. Lo que nos jugamos, y también repito, y lo ha dicho Silvia, es que en esta resistencia a ese movimiento iliberal, el feminismo tiene un importante papel, es indisoluble. Si no hay feminismo, no hay democracia, y como es un ataque definitivamente a la democracia, pues el feminismo puede jugar, debe jugar, y juega de hecho un papel muy importante en esta resistencia. Pero, como digo, no solo va contra el feminismo, y ahí es lo que quiero, digamos, la diferencia, va contra una sociedad donde lo público tenga un papel, ¿no? Esto tiene que ver con la historia. Silvia ha hablado de cómo se ha construido la Unión Europea, pero es cierto todo eso que ella ha dicho, pero recordemos que antes de la caída del muro de Berlín, las democracias europeas, con la amenaza del comunismo, avanzó hacia sociedades donde, mínimamente socialdemócratas, en algunos casos más que en otros, mínimamente socialdemócratas, donde algunos derechos, algunas libertades se daban eran patrimonio común, ¿no? Había un cierto consenso sobre lo que eran derechos humanos, sobre lo que era democracia, sobre algunas cuestiones. Que eso todo se ha roto. Lo que se ha roto es el consenso democrático, donde estamos viendo, donde defender la sanidad pública es ser de extrema izquierda, o donde se han roto consensos, donde, por ejemplo, se puede, desde algunos sectores de extrema derecha, pero cada vez más grandes, y ya también de la derecha tradicional, se puede
puede decir que no existe la violencia de género o que los inmigrantes vienen a violarnos. Eso hace 20 años, pues la derecha institucional no lo decía, o hace 15, ¿no? O hace 10. Pues ahora se puede, ese consenso se ha roto y además, que eso lo grave, es que da votos. Entonces, eso es lo que está en juego, ¿no? Se ha roto el sentido común que daba, que era la base de las democracias liberales, y nos encontramos en la situación, para personas que, bueno, que cada una tiene su definición política, pero nos encontramos en yo tengo mi adscripción política y también mi historia, y desde luego nunca jamás hubiera pensado que me encontrara en la situación de defender la democracia representativa liberal. Pues sí, o sea, es lo que hay, es lo que hay, como decía Silvia, y es mejor que lo que viene, ¿no? Y lo que hay que entender, y es un poco la diferencia, es que decía el otro día también Rita, creo que era Rita Segato, que ella pensaba mucho en qué le importa a un rico el aborto. ¿Por qué se obsesiona un señor como Bolsonaro o yo qué sé, o Trump o no sé qué? ¿Qué tiene el aborto para que estén tan preocupados si en realidad, bueno, el aborto, como, en fin, no hace falta explicarlo, es la clave de bóveda desde mi punto de vista de los derechos de las mujeres, significa... Es básico, pero no es el aborto como no es la vida, no es el aborto que les importe un pimiento, como tampoco les importan otras cuestiones sobre las que hacen mucho hincapié, sino que lo que estos sectores están usando, el aborto, son fundamentalmente asuntos que tienen que ver con el género, las migraciones, la raza, etcétera, y que han pasado, como digo, a la ofensiva para disputar claramente el sentido común más básico, es que les estorba la democracia, porque la democracia liberal es el único instrumento que ahora tenemos para poner freno a una sociedad de mercado irrestricto. Ya no les vale ningún freno, porque el muro de Berlín ha desaparecido, la amenaza del comunismo ha desaparecido, y cualquier freno al mercado les molesta. Y lo que puede poner freno al mercado es la democracia, los votos y la posibilidad de votar, que no les queremos, ¿no? No quieren ningún límite. Les estorba el Estado social y buscan la base, o sea, hemos dado un paso en el liberalismo, en esta fase final del capitalismo, buscan una sociedad donde puedan privatizar todos los aspectos de la vida humana. Quieren privatizar el agua, los bosques, el aire, por supuesto, los cuerpos, la sangre, todo, por supuesto, la sanidad, la educación, etc. Hay una ofensiva del capitalismo para privatizar todo, y en ese sentido no es el aborto lo que les molesta, es la democracia, y usando herramientas que tradicionalmente han sido útiles, porque el género es una herramienta muy útil para generar ansiedades sociales, igual que el racismo, igual que las migraciones, el concepto, la construcción del otro o de la otra, son cuestiones que siempre han sido útiles para generar ansiedad social, ¿no? Y por tanto reaccionen. Entonces, en ese sentido, lo que buscan es un régimen que no pueda ser vencido por las urnas y que a su vez pueda imponerse sin las urnas. Ya no se trata de ganar en las urnas, lo hemos visto con Trump intentando dar golpes de Estado, Bolsonaro intentando dar golpes de Estado, Castillo en Perú, lo vemos en muchas partes. Si ganan los demócratas, se da un golpe de Estado de muchas maneras, no hace falta sacar los tanques a la calle, ¿no? Para eso también se toman los medios de comunicación, se toman los jueces, se usa el lawfare, en fin, lo que haga falta. Se trata de imponer su modelo de sociedad más allá de la democracia, y las estrategias pues las estamos viendo: bulos, bots, fakes, la deshumanización del adversario, el odio, la polarización, el antiintelectualismo, en fin. Y importante, se busca implantar, y lo estamos viendo también, y también lo estamos sufriendo en algunos aspectos que tienen que ver con nuestros espacios antes más seguros, ahora complejos, ¿no? Se busca implantar también una cultura de la crueldad, reducir los niveles de empatía, que es lo que el capitalismo también tiene que hacer, que el pobre, la persona discriminada, la persona que sufre, eso no te importe. Incluso a mí me han llegado a decir, esto no es, o sea, la empatía hay que dejarla fuera de la política, ¿no? Cuando yo creo que la política es ética, y que la empatía es necesaria para hacer política. Si haces política sin ética, sin empatía, pues la cosa va mal, ¿no? Pero incluso han llegado a decir, no hace falta irse a Milei, lo ha dicho Ayuso, la justicia social es un invento de la izquierda. Si sobra la justicia social, si sobra el estado del bienestar, sobra cualquier cosa
que defienda lo común, pues, digamos, sobra la democracia y estamos perdidas, ¿no? Y en ese sentido el género es una herramienta más, como digo, muy, muy potente, pero hay otras, ¿no? El racismo, claramente, las migraciones, en fin, todo aquello, los derechos LGTB, todo aquello que puede construir un otro al que odiar. En ese sentido, lo que se busca es coger aquellos elementos que tienen cabreados a toda la población que no se ha beneficiado en nada, ha perdido, antes hablábamos de costes y privilegios, en las guerras culturales que han tenido lugar en los últimos 50 años o lo que sea, ¿no? Es cierto que se ha extendido la precariedad, la pobreza, la desigualdad, pero también es cierto que estas guerras o estos activismos han generado más derechos, más libertad a una serie de gente, las mujeres, la población LGTBI, las poblaciones racializadas, es decir, les ha dado un camino de lucha, en algunos casos les ha dado más derechos, etcétera. Pero hay gente que no se ha beneficiado en nada, que ha perdido, que son fundamentalmente los hombres blancos, los hombres cis, hetero, blancos, etcétera, ¿no? Que están muy precarizados, que están en una situación de desigualdad económica, de mayor precarización económica y que por eso están cabreados, como dice Kimmel, ¿no? en ese libro, no me acuerdo cómo se llama, que son los hombres blancos cabreados, que son el objetivo de los Trump, de los Milley, etcétera, y que son, la verdad, muchos. Son los hombres blancos de clase trabajadora, que no se han beneficiado en nada, solo tienen pérdidas, privilegios, llamémosle sociales respecto a otras poblaciones y también económicos claramente, pero también cada vez más hombres de clase media, mientras que otras poblaciones, las mujeres, pues pueden estar muy precarizadas, pero alguna vez algo han ganado, ¿no? En estas, o mucho. Entonces, bueno, todo esto, esta rabia de estos hombres blancos, algunas políticas antiderechos, de extrema derecha, porque tal. Entonces, yo creo que simplemente decir eso es un movimiento es un movimiento de las élites, de las plutocracias globales a favor de un mercado sin ningún tipo de restricciones y harán lo que sea, ¿no? Bueno, y en este sentido, claro, el feminismo es uno de los antagonistas, como estoy diciendo, no solo es una excusa, es uno de los antagonistas, como estoy diciendo, por muchas razones, que a veces, y todo esto va un poco desordenado y rápido, pero bueno, como he dicho, el género es un estabilizador social, que existe un contrato social que tiene que ver... Uy, 5 minutos, madre mía, bueno, pues paso. Y simplemente quería decir, bueno, eso, que existe un contrato social, que es sexual también, en el cual los hombres necesitan, es decir, estas élites o estos movimientos de extrema derecha les ofrecen a los hombres la posibilidad de seguir, usan el machismo para poder explotar, poder seguir precarizando, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que tiene que ver con el patriarcado y con la subjetividad patriarcal es, bueno, en todo caso yo soy más importante que las mujeres. No puedes quitar a los hombres todo y quitarles además que son más importantes que las mujeres. Por lo menos, quítales todo, quítales el trabajo, quítales el dinero, explótales, hazles trabajar 15 horas, pero dales que son más importantes que las mujeres, porque eso, mira, casi todo el mundo, ellos están de acuerdo, y les estás ofreciendo un estabilizador social que reduce la conflictividad social. Y eso tenemos que entender por qué usan el género, entre otras cosas, ¿no? No olvidemos nunca, siempre lo digo, que cuando los hombres eran sometidos a condiciones extremas de explotación en las minas, en las guerras, la colonización, iban por los desiertos, lo primero que se ponía era un burdel. Por lo menos, dales la posibilidad, eso estabiliza y reduce la conflictividad. Y luego, me salto todo, sí que creo que hay una cuestión, y ya es la última, que hay una cuestión importante, y es que es verdad que el feminismo, se despertó en la cuarta ola necesariamente anticapitalista. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí, es verdad que ha habido un feminismo liberal, tradicionalmente la segunda ola, Betty Friedan, ¿no? Un feminismo liberal que luchaba, claro, veníamos de no tener nada, entonces había derechos que había que conquistar sí o sí, y ahí había una agenda de mínimos, pero era un feminismo liberal que no quería cuestionar las bases del sistema, ¿no? Del sistema sexo-género. Una vez que los principales puntos de la agenda en cuanto a derechos formales se han conseguido,
hay cuestiones, o sea, lo que hay que cuestionar es el paradigma y el paradigma de ese contrato, de ese pacto entre varones, de ese contrato social, sexual, y eso implica, eso necesariamente no puede darse, el camino hacia una mayor igualdad de las mujeres no puede darse en el capitalismo, no puede darse. Nosotras necesitamos, además de cuestionar y dinamitar la división sexual del trabajo, pero que eso es algo que el feminismo viene haciendo, pero necesitamos del concurso de lo público. O sea, necesitamos, por ejemplo, un sistema público de cuidados. Sin un sistema público de cuidados, que también a su vez ayuda a dinamitar la división sexual del trabajo, pero sin ese sistema público, es decir, sin un apoyo de lo común, de lo público, es muy complicado que seremos cada vez más desiguales, porque el capitalismo va a volver a expulsarnos a los cuidados en condiciones de enorme precariedad, ¿no? Eso es así, o sea, necesitamos, el cuidado se ha convertido en uno de los temas fundamentales, y ya no me hablo solo, si queréis llamarle, el cuidado es la palabra que se ha impuesto, pero yo como, no sé, comunista de toda la vida, antigua, le llamo, ¿cómo se me ha oído? Eso. De verdad que es la vejez. Le llamo el trabajo reproductivo y yo creo que eso requiere un concurso de lo público que es incompatible con la privatización absoluta de todo, ¿no? A no ser, que es lo que hacíamos en los años anteriores, que no tengamos en cuenta la interseccionalidad, ni el racismo, ni las migraciones. Y en ese sentido sí, claro. ¿Qué ha pasado también con la cuarta ola? Que ha habido una denuncia profunda y una revisión profunda y sistemática de lo que era y del feminismo blanco occidental, en el que algunas o muchas, da igual, podíamos haber conseguido posiciones de privilegio sobre otras. En el momento en que la interseccionalidad entra como algo inevitable, no se puede dejar de lado, y el racismo, pues evidentemente ya no puede, ese trabajo reproductivo adquiere una importancia fundamental y está relacionado con lo público, ¿no? Y por tanto no es compatible el feminismo de hoy, el feminismo para todas, el feminismo no voy a decir, o sea, el feminismo sí, para todas, no es compatible con un sistema neoliberal, con un sistema capitalista, y desde luego, no con un sistema, con el sistema autoritario y machista que nos quiere imponer. Y bueno, no me queda tiempo decir que creo que Octavio. Está cerca, Hilario. Bueno, esto es peor que lo de las gafas, pero hay que asumirlo con naturalidad. Al final me he quitado las gafas y le llamo a Octavio, y como no me quiero pasar, yo lo dejo aquí. País así, no te preocupes. Bueno, menos mal que no tengo yo que construir nada. Muchas gracias. Qué maravilla escucharte, de verdad, Beatriz. Madre mía, qué activación cerebral ahora mismo con todo lo que nos has lanzado, ¿no? O sea, y qué buen resumen de algo que estaba siempre que hemos nombrado a lo largo de todas las jornadas, ¿no? No podemos hacer una lucha feminista sin ser anticapitalista, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Hilario, 20 minutos. Nos tenemos que ir, ¿eh? Hilario, liólogo profesional, no te voy a presentar más, tranqui, yo intentaré moderarte también, y por favor te pido el mismo decoro que Beatriz con el tiempo, ¿vale? Así que cuando quieras. Bueno, gracias Jesús por bien tratarme también. Esta de las presentaciones tiene estas cosas, te ponen en un nombre que se olvida fácil y se confunde con otro, pero que ya no hace que necesitan decir más de ti. Hilario, basta. Y a mí me gusta honrar el nombre. De hecho, cuando vi las presentaciones en el programa, que es con Jesús, que es filólogo y se da cuenta de estas cosas, vi que a Beatriz le habían puesto teórica feminista, y yo pensé que le habían copiado un chat de Podemos, de la parte contraria, porque yo inmediatamente dije, ¿qué teórica? Ella es de las feministas de toda la vida, de las que ha trabajado, de las que ha publicado, de las que sabe. Nada de teórica, es de verdad, ¿no? Me di cuenta que no se referían a
a esa parte, ¿no? Sino que se referían a lo que yo estaba proyectando, que es lo que hacemos generalmente los hombres cuando hablamos del género y pensamos que ellas son tan malas como nosotros en estos juegos, ¿no? Y es que yo costaba como sociólogo, y yo sí que soy un teórico sociólogo. Hace mucho tiempo que no ejerzo de sociólogo, pero en algún momento me dediqué a ello y en algún momento ordenaba mi vida porque seguía los pasos de mi maestro entonces, que era Jesús Ibáñez, y me hizo tener algunos vicios sobre el tema de las opiniones públicas, de cómo se aproximan y cómo se trabajan. Así que voy a hacer un poco de teórico sociólogo para explicar lo que Bea ya ha introducido tan bien, que tiene que ver un campo más pequeño, es cómo el neomachismo está contribuyendo a esta construcción de una agenda antiderechos, ¿no? Y lo voy a hacer como sociólogo recurriendo a las encuestas que se publican, la última del CIS, que ha sido muy criticada, porque todas las encuestas son muy criticadas y son hechas por CIS+, yo los critico mucho, pero en esta yo alentaría al Ministerio a que reprodujéramos más encuestas de este tipo, porque necesitamos más conocimiento basado en estudios que nos ayuden. Esta ha permitido ver una cosa que parecía bastante evidente, y es que el grado de opinión de la población sobre la desigualdad existente se ha convertido en mayoritario. La mayoría de la gente opina que hay una gran diferencia, desigualdad todavía, porque las mujeres, el 67% de ellas están muy convencidas de ello, aunque es verdad que entre los hombres también hay una proporción de gente que reconoce que son muy o bastante grandes y casi las situaciones de empate. Bueno, la cuestión que más ha resaltado es que si lo veis en el eje cuando comparáis por grupo de edad y veis la diferencia, hay una diferencia creciente y de pronto hay un salto cualitativo cuando llegamos a los más jóvenes. Los más jóvenes están con una diferencia muy amplia respecto a la cohorte anterior, los que van de 16 a 24, que es lo que estaba hecho en esta encuesta, que de pronto creen que las diferencias son muy pequeñas o inexistentes. Ese salto cualitativo es el que ha hecho que todos hablemos de los jóvenes, qué pasa con la nueva generación, dónde vamos, y tengamos esta sensación de falta de futuro que las otras Beas, Beatriz y Baquea, me pedían que no termináramos con el discurso depresivo que normalmente los sociólogos y la gente que nos pone en estas mesas terminan no haciendo. Bueno, como veis, esto es una percepción que se ordena políticamente, es decir, que en la gente de extrema derecha, Vox, claramente ven que son pequeñas o inexistentes, mientras que la gente más a la izquierda, EH Bildu, pues ve que son todavía muy grandes o bastante grandes. Había una pregunta que mide precisamente el neomachismo, que es la pregunta en la que se hacía, y ha sido sobre la que se ha construido la narrativa de esta percepción, que es en la que se pregunta a la gente el grado de acuerdo con la frase: se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Esa pregunta es técnicamente neomachista, porque no solo afirma que es que los hombres tenemos que ser superiores a las mujeres, sino que ahora las situaciones que estamos discriminando, esto es el discurso victimista, porque ellas han avanzado, porque parece que los derechos que conquisten las mujeres nos lo quitan a nosotros. Bueno, en ese sentido es técnicamente neomachista. Quien hizo la encuesta haría algún quali o le llegó bien la onda y supo poner la frase para medir esto. Y a mí no me interesa tanto lo que mide exactamente y cuánta verdad hay en esto, sino la narrativa que después se ha construido en los medios de comunicación sobre el tema. Todos los periódicos lo que sacaron a partir de esto es que los hombres creen que el 44% de los hombres están muy o bastante de acuerdo en que ahora son ellos los discriminados.
Esto lo que hace es amplificar o señalar que efectivamente los hombres estamos reaccionando y que las feministas se están pasando. En realidad, sin embargo, si miramos la encuesta, el titular también podría haber sido que el 54% de los hombres, de los varones, esto se refiere a la muestra total porque está hecha por sexo, el 54% está poco o nada de acuerdo. Es decir, que el titular, como en las encuestas de las cajas de las masculinidades que se han hecho reiteradamente, suele ser los que están dentro cuando no se miran los que estamos fuera de ese marco de la cuestión. Es verdad, sin embargo, que en el caso del estudio, cuando miran por edades esas opiniones, se ve claramente la penetración de este discurso neomachista en los sectores más jóvenes. Como aquí siempre ponemos muchos datos, os hago una gráfica que está más o menos simplificada para que lo veamos. Esto lo que ve es la diferencia de los grupos de edad respecto a la muestra total, ¿vale? Entonces, en la población de 16 a 24, los chicos están 7,7 puntos por encima de la población total. El salto respecto a la generación anterior quiere decir que están casi 13 puntos por encima. Ese es un cambio importante. Quiero decir que a quienes, de alguna forma, con buenismo y con buena voluntad, apuntamos que los discursos sobre los jóvenes son muy adultocéntricos y no se paran en mirar la diversidad y las diferencias que hay internas, nos debe alertar. A quien estaba preocupado por la cuestión de que los amigos de Pedro Sánchez de 40 a 55 tuvieran problemas para comprender lo que estaba pasando con los feminismos, habría que decirle que no son ellos, que ellos están incluso por encima de la media general, que son los jóvenes los que están asumiendo un discurso neomachista y que en las próximas votaciones, si no se sabe desarrollar un discurso respecto a esta población, pues es posible que tengamos una mayoría de chicos que votan por primera vez a la extrema derecha. Hay que decir que este debate es claramente un debate discursivo, de opiniones, que están directamente influenciados por los medios de comunicación, a su vez por las estrategias comunicativas que tienen que ver con posiciones políticas. Porque si veis esta gráfica respecto a voto, aquí se explica cómo se construye la mayoría de hombres que están a favor, están en contra de este discurso machista. Y es que a partir del grupo del PNV, por cierto, la mayoría de gente no está de acuerdo, está poco o nada de acuerdo con esta discriminación de los hombres. Quiere decir que en realidad lo que estamos viendo a través de una herramienta relativamente simple que solo recoge la opinión pública, que es un reflejo muy claro de la opinión publicada, es que hay un debate partidario, político, que se ha establecido sobre memes que circulan fácil y que llega a un sector de la población que se alimenta en sus opiniones respecto a esto. En la medida en que votar o opinar se parece a lo que uno escucha en las redes o le llega por los medios de comunicación, pues es probable que la gente pudiera hacer con el voto lo mismo que hace con los likes. Este es un poco la evidencia que nos habla de cuál es el problema que tenemos por delante, y también nos da la razón, la cuestión de cuál es el camino que nos puede permitir contrarrestar este tipo de discurso. En la misma encuesta sale una pregunta que dentro de esta misma batería de preguntas, de las 6, las mujeres no lograrán la igualdad a menos que los hombres también luchen por los derechos de las mujeres. Bueno, en la opinión del total de la población es que el 77,8% está muy o bastante de acuerdo, el 81,% de las mujeres
también, incluso el 74% de los hombres también. No hay un punto en el debate sobre los feminismos, la igualdad y cómo conseguirlo más claro que este. Y si alguien quiere buscar una legitimidad para hacer políticas de este tipo, aquí lo tiene. Preguntándonos si hay resistencias por parte de los feminismos al desarrollo de estas políticas, creo que esto demuestra que están superados. No me voy a meter en el cruce por orientación, por grado de feminismo, pero lo daría claramente. Hay una cuestión también relevante, y es que cuando miras la distribución por edades no hay esa desigualdad. El 69% de los chicos de 16 a 24 también están de acuerdo con la necesidad de desarrollar estrategias políticas en esta cuestión. Y una de las cuestiones que nos debería de plantear por el impacto en la democracia, en nuestro marco de convivencia, donde algunas que siempre creíamos que lo que íbamos era hacer quemar parlamentos, ahora los vemos sosteniéndolos con lo que podemos, pues esa Constitución que íbamos a impugnar con el régimen de 78 y que ahora, sin embargo, nos da calorcito y nos ampara, creo que al ver el recuerdo de voto marca claramente cuál es el marco constitucional y explica por qué se están haciendo políticas dirigidas a los hombres en todas de todas las autonomías, a pesar de que la mayoría de ellas estén dentro de un grupo de político conservador. Si lo veis, el nivel de acuerdo con esa cuestión incluye claramente a todos los partidos que estarían en el bloque progresista, como ahora lo llaman, pero incluso podéis ver que el PP, el conservador, está más cerca, los votantes del PP están más cerca de los votantes que estamos de acuerdo en que hay que desarrollar estas políticas y que si hay un corte que diferencia qué es lo que está fuera y qué es lo que está dentro del acuerdo constitucional, está allí en Vox. Es precisamente la extrema derecha. Las tentaciones del alma, doble alma que siempre hay en todos los partidos, y en el de PP ya la conocemos bien identificado, pues bueno, las tentaciones es que uno se vaya para un lado o se vaya para el otro. Pero no es casualidad que desde los partidos conservadores, desde el PP en concreto, se esté desarrollando estrategias y se esté hablando de conciliación. Y no es casualidad porque es claramente algo que tiene que ver con también la base electoral que está trabajando. Tengo que, sin embargo, deciros, y algo que no he podido hablar con Ander, es que la relación, esto tiene que ver con los discursos, con lo que la gente decimos. Cuando hablamos sobre la cosa que hacemos, y aquí los hombres de la edad de 40 a 55 que decía Pedro Sánchez nos señalamos más claramente, es decir, cuando hablamos sobre el tiempo de dedicación a las tareas domésticas que cada una de las hombres o mujeres le dedicamos, tengamos o no hijos, medido en minutos, la desigualdad no es en torno a las cohortes más jóvenes, sino que crece claramente a partir de la edad, empieza a crecer de tener los hijos y se prolonga hasta que los hijos se van a la casa. Por eso tenemos que hacer políticas de conciliación y se incrementa mucho cuando hablamos de cuidados, de dependencia, en las edades que coinciden a partir de los 65, que comenzamos a tener nosotras en los achaques que se nos olvidan y las piernas que no nos funcionan y alguien nos cuida. Alguien nos cuida, ¿vale? Bueno, y termina cayendo y adjuntándose. Si veis la gráfica siguiente, para simplificarla, veis cómo la diferencia en minutos, la población de más de 75 años, los hombres dedican 90 minutos al día menos a las tareas domésticas, y sin embargo, en el caso de 25 a 34, de 18 a 24, la diferencia es de 10 minutos. Bueno, esto nos debería hacer reflexionar sobre dos cuestiones respecto a las narrativas. Una es que, bueno, claro, esto tiene unos egos que tiene que ver con la etapa de la vida. Si se dedican menos, hay menos diferencia entre unos y otros. Pero refleja un poco quizás lo que esté pasando y lo que las familias sabemos, y es que en casa ni el niño ni la niña hace nada, la que lo hace todo es la madre.
Entonces, ese crecimiento tenemos que ver cómo se traduce en estas cohortes cuando lleguen a la hora de tener hijos y cómo se va a repartir y cómo se va a funcionar. Pero si nos ponemos estrictos y matemáticos, tendríamos que decir que los chicos tendrán un argumentario más machista, pero tienen un comportamiento menos desigual. Mientras que los hombres de mi edad y mi entorno tenemos un discurso más igualitario, pero hacemos menos en casa. Bueno, no sé si... Esto siempre me decían que la investigación tiene que pasar la prueba de la madre. Si tu madre sabía esto antes de que tú lo investigaras, no sé para qué lo haces. Bueno. De acuerdo. 5 minutos. Podemos entrar en un marco más complejo. El marco complejo tiene que ver con lo cualitativo y tiene que ver con el sistema de discursos sociales de los hombres sobre género e igualdad, de una investigación que hicimos en su momento, masculinidad y consumo de prostitución de hombres en Andalucía, de hace ya bastante tiempo, pero yo creo que el marco no ha variado. Es decir, que esto sigue funcionando y de hecho tengo como el síndrome de Cassandra de haber anunciado algo que yo creía que ya iba a pasar y que está pasando. Y es que mientras que el bloque conservador se ha articulado sobre un eje neomachista que se basa en esta idea de que el feminismo ha ido mucho más allá de lo que tenía que ir, olvidándose de qué hacer con los hombres, y que eso ha construido una lógica smithiana de construcción del otro, de unos contra otros, porque estas se están pasando y sino todos los males que nosotros no tenemos, tenemos ahora mismo como hombres en un proceso de cambio muy desconcertante, pues nos ha llevado a tener este malestar y este miedo al colapso civilizatorio que ya está pasando. No sé si se habéis dado cuenta que se ha caído Internet y que no hay Windows y que están todos parados. Hay una cosa hoy que se llama muerte por pantalla azul. Cuando salgamos de aquí lo miráis por si podéis coger el tren o no. Bueno, pues esa situación está enfrentada a un discurso que sin embargo es mayoritario, pero no es dominante. No voy a entrar en los debates sobre masculinidades y hablar de masculinidades dominantes, como me gusta a mí definirla, pero la diferencia está en que dominante no solamente es que representa el conjunto, aunque no sea mayoritario, sino también que está basado en la dominación en el sentido de la desigualdad y el poder, que es lo que para mí define el género. Bueno, el sector progresista, que sí que tiene masculinidades alternativas, diversas y de diferentes colores, no está articulado de esa forma. No está articulado por un discurso que lo transversaliza y que lo define en oposición a otro discurso. Y eso significa que no está politizado. La politización de las masculinidades se ha hecho desde la extrema derecha. O desde la derecha en general. Y esa politización de las masculinidades no se ha hecho ni de los feminismos ni de los sectores progresistas. Este es el reto. En España existe un meneillo de hombres por la igualdad, pero tiene un problema serio. Y es que ha sido un meneillo construido a partir de hombres que por fallo del sistema de diferentes tipos hemos ido desde lo personal, compromiso social y ahora pues nos metemos más en política. Ese no es el proceso que va a pasar en el cambio de los hombres. De eso podemos hablar más adelante. Para que ese meneillo se convierta en un movimiento, tendremos que hacer el mismo cambio que ha hecho el feminismo a los feminismos. No se trata de un movimiento de activistas de grupo de hombres, que era lo que éramos al principio de todo esto. Se trata de un movimiento que se integre y esté en todas partes de la sociedad, aprovechando la oportunidad de que tenemos ya jóvenes de la cuarta ola también, formados y estupendos, que trabajan en este terreno y a los que hay que hacer el trabajo que los hombres mayores por la igualdad ya deberíamos de haber hecho hace tiempo y que yo quisiera hacer que hasta simbólicamente hoy aquí. Hace poco en Granada nos juntamos para hacer una reflexión sobre, desde este movimiento, en cómo hacer una agenda que le pusimos 2030, porque cuando yo eché cuenta sobre la agenda, dije, si no la cumplimos para el 30, para el 40 es que no voy a estar ni para verla. Así que como la mayoría que estábamos allí no sabíamos cómo iba a llegar, hicimos el planteamiento de salirnos, crear una pecera y juntar al grupo de jóvenes que está lo suficientemente cerca de la cuestión para hablar de esto y ver qué van a hacer, porque es su responsabilidad histórica.
La nuestra es acompañarlo y decir que sí es posible. En estos momentos se trata de buscar esperanza. La esperanza dicen que es verde, pero a mí me han enseñado la épica, la de ¡wow, vamos todos! Ya las feministas me dijeron que no terminaremos con estatuas y con paseos y desfiles militares, afortunadamente, que la épica es de lo cotidiano, de intentar cambiar el sentido común cerca a cerca. Y eso lo tiene que hacer la gente que está dentro. Con los hombres, también las mujeres, pero los hombres no pueden quedarse, y con los jóvenes. Y por eso hay gente joven, formada, psicólogo clínico, trabajando con jóvenes, con proyectos que interpelan en las redes a los jóvenes, un proyecto estupendo que esperamos que el Ministerio termine aprobándonos porque tiene que ver con redes y con espacio de escuchar a los jóvenes, para poder hablar de cuáles son las cosas que hay que cambiar. Y como lo tengo al lado, a la persona responsable le quería dejar los últimos 5 minutos para que contara cómo podemos hacer esto, porque si aquí no hay esperanza, los demás no la podemos tener. Así que, Jesús. Qué responsabilidad de pronto, ¿no? O sea, si yo además estaba en el perfil que siempre dice Ander, de perfil bajo, ¿no? Estar aquí. Bueno, pues simplemente creo que contar un poco la experiencia personal de desde dónde ese movimiento que todavía no tenemos definido, que no sabemos si es Jóvenes por la Igualdad, movimiento de hombres, jóvenes, no sabemos cómo, ¿no? Que es una serie de personas, de hombres que ya vemos que estamos más cercanos a un ámbito más profesionalizado, ¿no? De dedicarnos a esto activamente en nuestra vida profesional, nuestra vida personal, y que devenimos de la interpelación del feminismo de la cuarta ola, que nos hizo a muchas personas que de pronto llegábamos a las ciudades, ¿no? Y ese era el mayor movimiento social que nos interpelaba, ¿no? Y a partir de ahí el cómo generar... Bueno, ahora mismo nos encontramos una serie de eso, ¿no? De hombres jóvenes, aunque ya empezamos a ser menos jóvenes, porque ya se nos ven las entradas poco a poco y ya vamos viendo que se nos está acabando eso de joven, pero sobre todo desde la posición de generar un discurso propio que no sea un discurso reactivo únicamente, ¿no? Que no esté únicamente en hacer la contrarreacción a la reacción antifeminista, ¿no? Y nos encontramos por diferentes canales, ¿no? Intentando construir eso desde la reflexión colectiva, que nos cuesta mucho porque somos jóvenes que nos estamos socializando en un ambiente, en una sociedad capitalista individualista, en el que los movimientos sociales cada vez los vemos más desarticulados, pero que vemos la necesidad desde no solo pensar en un futuro, en cómo queremos construirlo, sino que es que vemos cuáles son las consecuencias reales en todas las intervenciones que hacemos, trabajando con jóvenes, trabajando con instituciones públicas, empresas, etcétera. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues estamos intentando articular ese discurso que a través de los nuevos canales, Twitch, con el espacio de tropezares de hombres del Salto, Instagram, Hombres contra el Patriarcado, y con diferentes colaboraciones estamos intentando, ¿no? Interpelarnos en nuestra situación actual, ¿no? Y decir, bueno, nosotros qué podemos aportar, ¿no? Desde nuestra realidad a construir un discurso que haga que ese corte que acaba de comentar Hilario, que es muy neomachista, ¿no? Y muy reaccionario, pues que los valores feministas y los valores de igualdad sean deseables también para ellos, ¿no? ¿A dónde llegaremos? No lo sé, pero mientras tanto seguimos haciendo. ¿Preguntas? Vale. Es el momento de las preguntas, incertidumbres, miedos, esperanzas. Esperanzas está bien. ¿Vale? Por favor. Podéis contarlas. ¿Por ahí? ¿El micro? Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por vuestra ponencia, ha sido muy enriquecedora. Y yo me preguntaba, era una pregunta dirigida a Beatriz, pero bueno, a lo mejor vosotros también me podéis echar una mano. Me hacía reflexionar todo esto de los movimientos antiderechos y antigénero que estamos viviendo,
que no es una especulación, es una realidad, que están ganando terreno en Europa. Y yo me preguntaba cómo podemos, las feministas, cuando vemos que en la agenda política los derechos de las mujeres muchas veces se dejan de lado o dejan de ser una prioridad ante el argumento de que viene el lobo y entonces viene algo peor, entonces hay que posponer estas cosas que son urgentes, porque son realmente urgentes. ¿Cómo podemos poner esto en el centro, como tú decías, Beatriz, dando visibilidad a que realmente al mover el género, al poner esto en el centro de las prioridades políticas, vamos a poder promover una sociedad mejor que va a promover otros valores? Porque al final creo que es algo que viene pasando históricamente, en el que cuando parece que conseguimos más derechos las mujeres, siempre viene el lobo y entonces las personas que están, líderes políticos y organizaciones políticas, los discursos pasan a ser vale, esto era importante, pero ya no lo voy a mencionar más porque esto es más importante. Entonces yo me siento a veces un poco en una tesitura de traicionar mis principios porque tengo que votar algo que realmente está dejando de lado los derechos de las mujeres, que me parece que es algo que debería estar en el centro. ¿Ya? Sí. No, digo porque si vais a hablar más... Sí. Bueno, vale. A ver, yo siempre... contesto y a veces se me critica, pero yo a casi todo contestaría no sé. Y en este caso tampoco lo sé, pero podemos hablar. Yo creo que hombre, un poco en este curso y lo que hemos dicho muchas aquí, tiene que ver con eso. O sea, ya no es que venga el lobo ya está aquí y lo que se le pueda poner al lobo es feminismo, pero también antirracismo, pero también derechos sociales. Es decir, ya esa interseccionalidad es necesaria para combatir el lobo. Ya no puedes posponer los derechos feministas porque posponer los derechos de las mujeres es dar entrada al lobo. Lo que hace falta es una sociedad feminista, y una sociedad igualitaria, una sociedad antirracista y una sociedad de derechos para todas, ¿no? Y con igualdad económica y con derechos sociales, con derechos ciudadanos, etc. Eso ya no lo puede, o sea, el feminismo ya no es, por lo menos desde la cuarta ola, nunca lo ha sido, ¿no? Pero quiero decir, en lo que entendíamos, bueno, una parte del feminismo podía entender de manera diferente, pero ahora ya no es, el feminismo ya no es esa parte de la política que puedes decir, me ocuparé de 4 a 8 de la tarde, o sea, está en el centro, como también está en el centro del antirracismo, y los militantes antirracistas pues se ocupan fundamentalmente de ello, como está en el centro los derechos LGTB, y para eso están los activistas LGTB, ¿no? Quiero decir, está en el centro, y el lobo ya está aquí. ¿Y cómo hacerlo? Pues vuelvo a decir que no sé, pero sí que creo que construyendo resistencias feministas, construyendo redes, construyendo alianzas. A mí la cuestión de construir alianzas me parece importante para eso, porque en el fondo es una cuestión de alianza de la gente que estamos resistiendo a ese lobo. Evidentemente es una cuestión de alianzas también, y construyendo conocimiento feminista, construyendo bueno, políticas, haciendo políticas feministas, negándonos, cada una de nosotras, negándonos a utilizar según qué medios, negándonos a utilizar contra otras feministas violencia política, violencia en redes, descalificaciones, negándonos a pasar, en fin, cosas que están sucediendo y que yo creo que bueno, que justamente la resistencia se construye, bueno, haciendo conocimiento feminista, pensando, debatiendo, leyendo, haciendo política. No es muy original, es lo que se ha hecho siempre, también haciendo alianzas, construyendo redes, creo que, y planteando, teniendo en la cabeza, entre todas las alianzas, teniendo claro una sociedad diferente, o sea, la sociedad que queremos, o sea, teniendo claro que ya no son, obviamente sin feminismo no hay democracia, no hay, pero que lo que queremos es una sociedad diferente en todos los aspectos, porque todo lo que ocurre con la sociedad que viene nos afecta, todo lo que nosotras podamos hacer, todo lo que el feminismo pueda plantear también afecta a esas agendas antiderechos y a las políticas reaccionarias que nos están pasando. Así que no es nada original, no es nada, es seguir haciendo política. Sí. Me gustaría decir un par de cosas de eso también.
Yo creo que una de las estrategias organizadas desde la extrema derecha, que han aprendido, de los sectores antiderechos, o toda esa estrategia reaccionaria, que han aprendido mucho de las que desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía se puso en el tiempo de los 15M, ¿no? Tiene que ver en cómo utilizar las palabras del enemigo para resignificarlas, y esto ha aprendido mucho de los Gosa Trans de toda la vida, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un poco, como se decía, esto de sin complejos. Hay que ir a un feminismo sin complejos que plantee la lucha contra la discriminación a las mujeres como lo prioritario, porque sigue siendo lo urgente, pero que asuma una agenda que engloba cosas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y el resto de la población. Para mí el debate no es tanto sobre el sujeto político del feminismo, que sería largo, sino sobre el feminismo como nuevo sujeto político. Y eso nos obliga a mirar y a ser capaz de articular una ciudadanía que ahora solo proyecta su esperanza, hablamos de esperanza, en un campo que tiene que ir más allá de los derechos de la discriminación de las mujeres, pero sin olvidarse, por supuesto, de esta cuestión. Desde quienes lo hacemos, no sé dónde, en la puerta, o al lado, dentro, me da igual donde nos coloquen, es importante que honremos y respetemos el miedo al borrado del género y de las mujeres, porque saltar hacia esta idea de que ya todos somos personas que hablábamos hace que se invisibilicen las desigualdades. Pero eso no nos debe de atar a un discurso de un identitario esencialista. Yo estoy muy allá del debate, se trata de un transfeminismo que atraviesa también, ¿no?, las desigualdades, las interseccionalidades que marcan a la gente y las junta, porque eso se suma. Y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo por desarrollar un discurso feminista, una epistemología feminista que interpele a los hombres. Y hay una base para ello. Hay una base para hacer trabajo con los hombres, desde los feminismos. ¿Por qué? Porque tiene que ser presentado. ¿Para qué? Para que se vea. Ahí hay, señor. Hay varios. Que quería tener esto cerca. De verdad, esto de las gafas, qué malo. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que bastante de acuerdo en toda tu ponencia, pero me gustaría plantear un pequeño contrapunto. Y como yo creo que la universidad también es terreno de debate, planteabas antes que le importa a un rico el aborto, ¿no? Y lo planteabas como concepto, como argumento. Yo me estaba planteando que el preocuparte por el aborto no es una cuestión de ricos o de pobres, ¿no? Y siempre me he planteado por qué el progresismo hace bandera del derecho al aborto, y si vemos el progresismo como preocuparse por los desvalidos, ¿qué más desvalido que ese que está por nacer, ¿no? El concepto de cultura del descarte, imagino que a lo mejor lo conoces, y no sé si conoces un pequeño partido, movimiento muy de izquierdas que se llama Solidaridad y Autogestión Internacionalista, que siempre ha estado en contra del aborto precisamente porque al final dejamos a ese que está más desvalido fuera de todo esto, ¿no? Yo me pregunto, ¿la única política que se puede hacer sobre esto es apostar por el aborto, o a lo mejor desde un punto de vista progresista, más ayudas sociales, más preocupación por esas mujeres que en una situación económica verdaderamente de extrema urgencia pues se ven abocados a eso? Quería plantearte este debate simplemente. Gracias. Bueno, discursos antiabortistas. Bueno, sí, iba a decir. ¿No están permitidos? No. O sea, no creo que el feto sea ningún ser desvalido, porque no creo que sea propiamente, o sea, no creo que sea una persona. Por tanto, la cuestión de desvalido solo se aplica a las personas. No creo que haya posibilidad de un discurso progresista antiabortista. Creo que el derecho al aborto es la clave de bóveda, no solo de los derechos de las mujeres, sino de
muchas cuestiones, porque es simbólico, no solo en lo que quiero decir, aunque hubiera 3 mujeres que abortaran, el simbolismo va mucho más allá de su propia materialidad, y una cosa que es fundamental, y es que según todas las encuestas muchas mujeres no abortan, la mayoría no abortan por cuestiones económicas, que bueno, es otro debate, pero abortan porque no quieren tener ese niño, y eso es fundamental, ese derecho es inviolable para mí, y además históricamente, vamos, en fin, este debate creo que, menos tú, creo que todo el mundo está de acuerdo, creo que no hay, creo que es imposible desarrollar ningún tipo de derecho en una sociedad que no reconozca la autonomía básica de las mujeres a su propio cuerpo, ningún tipo de derecho. Sí, bien. Yo de alguna manera venía al curso dudando en general absolutamente de todo. Es decir... ¿Se puede levantar, por favor? Sí. Ahí, vale. Eso me lo decían cuando era delegado, que me decían, ponte de pie, delegado de escuela. Y aún así estaba de pie. Vale, para mí... lo primero es que las desigualdades todas tienen el mismo origen. Es decir, hay un grupo que tiene una serie de privilegios y que monta un discurso para mantenerlo. Con lo cual, efectivamente, todo lo que habéis hablado de interseccionalidad me parece magnífico porque, de alguna manera, si no es antirracista, no es feminista. Eso lo oí yo por primera vez en una manifestación del 8M y entendí perfectamente la interseccionalidad. Es decir, si no es a favor de los derechos de los trans, no puede ser feminista. Si no es a favor de los derechos, digamos, en contra de la homofobia, no puede, de los LGTBI, no puede ser feminista, porque la igualdad es igualdad para todos. Vale, hablar de nuevas masculinidades es como si estuviéramos hablando de nuevos antirracistas. Y si yo digo que vamos a ser, nuevos racistas, si yo quiero hablar de los nuevos racistas, porque de alguna manera hay que enseñar a los racistas a comportarse mejor, dirían, tú estás tonto. Pues esa es la misma sensación, y yo soy, desgraciadamente, un magnífico privilegiado porque soy blanco, hetero, cis, hombre, vamos, el privilegiado máximo, ¿vale? Y encima de clase media, ¿vale? Con lo cual, hablar de nuevas masculinidades a mí me rechina, porque de alguna manera seguimos manteniendo los roles. Es decir, estamos hablando de que va a haber un rol masculino nuevo y por lo tanto, ¿dónde está el rol de la nueva femenino? Para contraponerlos, es mantener un sistema, cuando de verdad no es que yo sea antisistema, soy anti este sistema. Hay que dar un vuelco total. El feminismo es igualdad y este sistema está basado en la desigualdad, está basado en la competitividad. Por lo tanto, es absurdo, ¿vale? Tengo claro que el hombre no necesariamente es malo, yo no me considero malo. Tengo claro que tenéis que apoyaros en los hombres, eso es evidente. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el cuadro que habéis presentado del hombre negacionista, y al final el que está, digamos, listo para liderar, me rechinó. El último es el hombre que está listo para dar 2 pasos para atrás y ponerse en tercera fila, porque hasta que no empiece la mujer a liderar no va a haber cambio, y el hombre que llega a ese final no puede liderar, se tiene que quitar de en medio. La única esperanza, y yo de verdad os apoyo en que digamos, llevéis hasta los límites, la única esperanza es la sororidad. Sois vosotras las que vais a cambiar el mundo y nosotros estaremos detrás para apoyar, pero no hay otra posibilidad. ¿Sí? No, espera. Vale, no. Está recogiendo, creo. Vale. ¿Sí? Hay una palabra ahí, sí. Sí, ahí había una palabra. Pues nada, un pequeñito apunte. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la falta de politización de las masculinidades en los sectores progresistas, Hilario, estoy totalmente de acuerdo. Y un poco enlazando con lo que comentabas tú sobre la generación de discursos... Hola.
Enlazando con lo que comentabas tú, que no me acuerdo de... Jesús. Sobre la necesidad de generar un discurso propio que sea propositivo y no solamente reactivo, pues una cosa que me ha venido a la mente enseguida es que creo que hay una gran falta de compromiso, por ejemplo, por parte de todos estos activistas teóricos que llevan mucho tiempo analizando el antifascismo y que no acaban de dar el salto a hablar de por qué el antifascismo está tan hipermasculinizado, ¿no? Y no es por malmeter, pero bueno, es un hecho, ¿no? Tenemos a Miquel Ramos, que lleva mucho tiempo con esto, tenemos a Steven Forti, que lleva mucho tiempo con esto, y yo lo busco muchas veces, digo, a ver cuándo estos muchachos se van a poner a hablar de este tema, ¿no? Porque es que si no hablan ellos, ¿quién va a hablar de este tema? Pero no hay manera, que es una cosa que quería decirte como apunte para lo positivo, lo que tenemos que trabajar y que creo que falta. Bueno, yo te decir algo seguro. Vale, no, yo simplemente contar una experiencia en el que, bueno, nosotros desde la Fundación también, aparte del trabajo activista, ¿no? El trabajo de dinamización de Puntos Violeta con un equipo mixto en el que yo estoy, por ejemplo, para interpelar a los hombres en los que estaba con un compañero que estaban enfrente haciendo una reivindicación en un ayuntamiento, que era poner un banco en el pipicán que había en el ayuntamiento. Me dijo, es que el ayuntamiento no se gasta dinero por en un banco en el pipicán y se gasta en el dinero en tonterías como esta, señalando al punto violeta que yo estaba dinamizando. Claro, que entiendo esa disonancia, ¿no? Entre que cuando el tema, ¿no? La politización de las masculinidades es relativamente reciente y todavía estamos en estos debates de nuevas, viejas, disidentes, modelos, cómo, no, referentes, sí, pero no que sean los nuevos héroes, etcétera, ¿no? Que yo sinceramente también tengo una sensación, y enlazo con el anterior comentario, yo no sé dónde se ha hablado de... Tú has planteado el sistema de discursos, Hilario, con el tema de nuevas masculinidades, pero me resulta muy curioso que 1:33 de 3 días de esta formación en la que la palabra nueva masculinidad no se ha dicho por la parte de las personas que han venido al panel de expertos en ningún momento, porque somos plenamente conscientes de que el término nuevas masculinidades ya no sirve, está manido, no estamos de acuerdo con eso, sabemos que tenemos un debate interno sobre cómo los hombres nos incorporamos al papel de la lucha por la igualdad con respecto a otros hombres. Quiero decir, por un lado, me llevo la sensación de este curso de había un debate que pensábamos que no estaba sobre la mesa, que es la intervención con hombres, ¿por qué? Y yo venía a preguntarme en el cómo y veo que todavía estamos en cierto modo en el por qué. Por lo tanto veo que hay como un doble, hay una doble velocidad, ¿no? A la que estamos yendo, en la que todavía estamos viendo, en la que yo, simplemente por comentar al compañero, yo pedirle a las compañeras feministas que nos cambien a nosotros, cuidado, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿qué responsabilidades estamos emitiendo, no? Porque yo sí sé la responsabilidad que yo tengo de decirle a los ojos de un hombre que tengo enfrente, dentro de mis formaciones y de mis intervenciones, oye, ¿tú con esto qué? O por lo menos tú también. O sea, quiero decir, de cómo nos reflexionamos con respecto y cómo nos politizamos con respecto a la igualdad, ¿no? Por lo tanto, simplemente, ¿no? Como me quedo con esta reflexión de no es que no solo no haya una politización con respecto a las masculinidades, es que no hay una definición clara sobre el sujeto político que queremos construir para promover un cambio, que creo que eso es el nuevo reto que se nos abre por delante. Gracias. Bueno, añadir a lo que dice Jesús, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que la primera vez que se refirió a nuevas masculinidades fue Bob Pop, que yo esperaba que estuviera hoy, y diciendo aquello que con las nuevas masculinidades, que lo que hay que cargarse a los heteros. Yo estaba allá al fondo, estuve a punto de gritar, a Javier Bardem no lo quedamos, pero no dio lugar al asunto. En la investigación pone nuevas masculinidades entre comillas, porque es el término que vino a sustituir en los medios de comunicación, a hacer una búsqueda hasta un determinado momento referente que se había acuñado de la gente que estábamos de los hombres que estábamos en contra, o sea, de la violencia machista. Nos definíamos y nos seguimos definiendo por 3 cuestiones: compromiso público y activo contra la violencia machista, asunción personal y colectiva de la igualdad y revisión de los modelos de masculinidades hegemónicos, tradicionales o nuevos. Entonces, en esos 3 parámetros, que además deberían de organizar las políticas, había una cierta referencia y logramos que el hashtag, la etiqueta con que las harían los medios de comunicación, conocía poca gente, pero tenía su impacto y sigue teniéndolo, es hombre por la igualdad.
que no es lo mismo que hombre igualitario. Y además advertimos continuamente, tú puedes estar por la igualdad, pero ten cuidado que sigas limpiando el váter en casa, porque salir de manifestación es más fácil que... Bueno, dentro de ese terreno se popularizó el referente nuevas masculinidades cuando se convirtió en el mainstream. Antes lo dijo alguien en la mesa, que había series, que tal. Bueno, pues ese término de nuevas masculinidades refleja un cambio significativo. Y es que de una sola forma de ser hombre, que tenía el modelo tradicional hegemónico, solo había una forma de ser hombre, una masculinidad, todo lo demás eran maricones, mujeres o niños, pues se ha pasado a una idea de que hay varias formas de ser hombre, y eso, aunque yo creo que tergiversa el cambio, interpela a los hombres, que vemos que es una responsabilidad qué tipo de masculinidad tienes. Esto no te viene biológicamente, ni hay otras dificultades para ponerte el pelo para acá y para allá, sino que igual que cambias de un sentido, puedes cambiar de otro. El término, es decir, que el cambio que refleja habla del cambio que se está dando en cierta medida, pero lo tergiversa, porque parece que solo es cuestión de tiempo. Esto lo dijo antes Josep, sobre la cuestión de que por ser nuevas son necesariamente mejores, olvidándonos de que hay nuevas masculinidades hegemónicas. Las neomachistas son nuevas masculinidades, son los machistas de siempre con nuevos argumentos. Pero hay nuevas formas de penetración, por ejemplo, esto de venir a los sitios a recordarnos y a olvidarnos, hacernos olvidarnos de que el aborto es violencia machista, la criminalización del aborto es violencia machista, y en esto quienes llevamos en el terreno ya lo sabemos, o desarrollar otro tipo de argumentos que están llegando. Bueno, insisto en lo que decía Jesús, como en las tareas de casa no se trata de ayudar, se trata de corresponsabilizarse. Se trata de asumir la parte del cambio que tenemos que hacer los hombres. Hombres que han apoyado a las mujeres existen desde el siglo XV. Hombres que se cuestionan, que ayudan a los feminismos cuestionándose la masculinidad que se quiere convertir en el modelo hegemónico, es hace poco tiempo, y esa es la tarea que tenemos que hacer los hombres. No solo con las mujeres, que nos dicen muchas cosas que no vemos, pero también tenemos que tener una voz y una responsabilidad respecto a eso. Así que nuevas masculinidades estaba ahí porque lo dice la gente, no porque lo digamos nosotros. Yo decir una cosita a la compañera, que me parece súper interesante lo que has planteado del antifascismo, y es que el otro día tuvimos una reunión y estuvimos hablando de eso, unas compañeras, y vamos, me parece además no sé muy bien por qué, pero supongo que pero me parece un temazo. Supongo que por una parte porque el feminismo es necesariamente antifascista y hay compañeras que trabajando en el feminismo sí que le dan mucha importancia o trabajan, pero luego porque lo que entendemos a veces, tú has mencionado a Miquel Ramos y otra gente, porque también se ha desarrollado, y esto lo digo sin acritud ninguna, ¿no?, sino una descripción, una cierta identidad antifascista que es un poquito machirula en su estética, ¿no?, y en su forma de ser, como reacción también al machirulismo sí terrorífico del fascismo, ¿no? Entonces una parte del antifascismo activista y conocido y tal tiene una estética, una cierta identidad que no componente, pero supongo consciente, ¿no? Un poco machirulo y tal. Y eso, esa identidad está funcionando también en la construcción de una parte del activismo antifascista, pero bueno. Claro, porque ponerte a hablar de lo que hacen otros hombres, aunque sean hombres que votan a Vox, significa que tú estás interpelando a otro hombre. En el momento en el que tú te pones a interpelar a otro hombre, no te queda otra que ponerte a interpelarte a ti mismo. Claro. Es una cosa que y los eso, hombres no hacen, sí, yo veo mucho. Y alguien lo comentaba, es que los hombres que están por la igualdad no tienen que estar explicándole a las mujeres esto, lo otro sobre el feminismo, tal. Lo que tienen que hacer los hombres es interpelarse entre ellos mismos. Punto. No creo que no creo que la estética defina, no lo creo en absoluto, y se puede caer en estereotipos, que una determinada estética defina lo que piensas, para nada, pero también es verdad que una determinada estética tiene una cierta importancia, ¿no? Y entonces a lo mejor para ser antifascista radical, también lo hablábamos ayer después de las charlas con gente, no hace falta, yo qué sé, pues ser un poco así, llenarte de tatuajes, no sé qué, esa cierta estética que luego además también tiene que ver con una cierta manera de ser, pero bueno, ya. Pero es muy interesante.
Ya. Bueno, pues damos... Hay dos palabras allí, pero... No da lugar. Gracias por todas las aportaciones.